Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa hora de la tarde. Vamos a compartir un pequeño tema. Hoy le vamos a poner como tema, ¿por qué huyes de Dios? Vámonos al libro de Jonás, versículo 1, capítulo del 1 al 8. Hermanos, les pido que hagamos una oración antes de empezar a este lugar. Amigos que me están escuchando, allá donde se encuentren, les pido que me lleven en sus oraciones. Y no se olvide que al final del mensaje le den un like. Y lo compartan con otras personas. Vamos a hacer una oración y estaremos buscando en el libro de Jonás, capítulo 1 del versículo 8. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que nos guíe, que sea tu Espíritu Santo que a través de esta palabra, Señor, llegue el mensaje a miles de almas que se arrepientan y busquen tu presencia, Señor. Aquí estoy delante de ti, Padre. Te pido, Padre mío, Señor, que la palabra entre a los corazones, Padre. Toda palabra vana, hueca y vacía sea reprendida y echada fuera por el poder de tu palabra, Señor. Amén. Vamos a buscar en el libro de Jonás, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Dice la palabra del Señor así: vino a mí palabra de Jehová a Jonás, hijo de Adminatai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron a la mar y en seres que había en la nave para descargarla y de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dijeron cada uno de los compañeros: venid, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dieron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eras? Gloria a Dios. Muchos sabemos la historia de Jonás, ¿verdad? Y podemos ver que Jonás tenía un mandato. Dios le habló, ¿verdad?, para que él fuera y pregonara la palabra y la llevara. Y Jonás desobedeció. ¿Cómo Dios preparó a Jonás para el servicio? Dice la orden de Dios: levántate, ve y pregona y habla que Nínive dentro de pocos días será destruido. Y la desobediencia y el camino propio de Jonás no lo dejaban concentrarse y hacer la voluntad de Dios. Jonás era desobediente. Él tenía otros pensamientos, como hoy en día nosotros podemos tener pensamientos negativos cuando oímos la palabra de Dios, cuando oímos que se nos habla, que tengamos un arrepentimiento, que busquemos al Señor. No queremos buscar a Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. Y trae consecuencias cuando nosotros desobedecemos a Dios y hacemos cosas que no son agradables a Él. Aleluya. El arrepentimiento y la oración de Jonás. Gratitud y alabanza por la salvación, ¿verdad? Conocemos que Jonás era una persona, ¿verdad?, que desobedeció porque él dijo: me habló Dios en un sueño, ¿verdad?, y no voy a obedecer. ¿Cuántas veces Dios no nos habla a nosotros y desobedecemos? Hacemos nuestra voluntad, no hacemos la voluntad de Dios. Aleluya. Y Jonás era desobediente, ¿verdad? ¿Cuántas palabras tenía que ir a decir a ese lugar? Ve y pregona, y solamente tienes que decir que Nínive dentro de 3 días será destruido y va a haber misericordia si tú vas y pregonas y dices.
¿Cuántas veces Dios no nos dice arrepiéntete de tus malos caminos? ¿De dónde andas haciendo que no haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo nosotros conforme a la carne, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra manera vana y hueca de vivir? No queremos entender que hay un Dios de poder, que hay un Dios de misericordia. Muchas veces Dios nos habla y nosotros no queremos entender las cosas que Dios nos tiene preparado para nosotros. Somos desobedientes por naturaleza. Entonces podemos ver que Jonás huyó. La huida de Jonás del Señor y sus consecuencias. Nosotros cuando desobedecemos a Dios y no hacemos la voluntad de Dios, tenemos consecuencias, hermanos, hermanas. Es mejor obedecer al Señor y no hacer nuestras propias maneras de vivir en el mundo, hacer las cosas que nosotros queremos, sino hay que hacer la voluntad de Dios. Vamos a buscar en el versículo, gloria a Dios, en el 1.3 de Jonás 1.3. Los hombres vienen intentando esto desde Caín a continuarán hasta el trono blanco. Génesis 4 y Apocalipsis 20:11, ahí nos da respuesta. Jonás se despertó sobresaltado, ¿verdad? Dios lo convenció profundamente de su pecado. Él tenía que ir y decir que dentro de 3 días Nínive será destruido. En el versículo 3, capítulo 1 dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande, de extremo de 3 días de camino, hermanos. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad de camino un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre las cenizas. E hizo proclamar anuncio en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen al Dios fuertemente y conviértanse cada uno de sus malos caminos. ¿Cuántas veces Dios nos da oportunidad? Nos da la oportunidad de cambiar, de ser transformados, de caminar en los caminos de Dios. Y nosotros muchas veces seguimos necios queriendo caminar en los caminos a nuestra manera de vivir. Podemos ver cómo Dios habló a este siervo, a este joven, le habló y le dijo, arrepiéntete y ve y obedéceme. ¿Por qué huimos de Dios? ¿Por qué no queremos obedecer a la palabra del Señor? ¿Por qué queremos vivir y hacer lo que nosotros conforme a nuestra manera de pensar que tenemos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro? No podemos pensar que Dios tiene cosas mejores para nosotros, para la humanidad. Hoy en día, hermanos, nos hablan de Cristo. Vienen los testigos de Jehová, los apostólicos, cristianos, vienen y nos hablan en la puerta de la casa y a veces les cerramos la puerta en las narices. No queremos oír el evangelio. No queremos entender que Dios nos está hablando a través de esas personas. Nos está hablando que nos arrepentamos, que busquemos al Señor, porque el tiempo es corto. Porque la palabra del Señor dice que así como Jonás, que le hablaron, hoy en día Dios nos habla a través de muchos siervos. Y nosotros no entendemos la palabra. No queremos entender la palabra del Señor. Dice que Jonás clamó por el socorro divino. Se acordó del Señor en su gran angustia, reconoció y confesó su estado desesperado. Fue entendido por el Señor en su santo templo. Experimentó la misericordia de Dios. Levantó su voz en gratitud a Dios. Se comprometió a obedecer al Señor. Y fue salvado porque la salvación
pertenece a Dios. La salvación pertenece a Dios. Gloria a Dios. Su intensa oración, su fe fuerte, su angustia, su situación desesperada, su mirada fija en el Señor, su liberación. Podemos entender que este mensaje se extiende grandemente. Estoy hablando nada más lo más profundo de la Biblia. Pero si nos vamos y nos metemos profundamente al libro de Jonás, a Jonás le pasaron muchas cosas. Jonás por su desobediencia tuvo muchas consecuencias. Pero él era necio, era terco. Era una persona que diría quizás en su corazón, no me pasa nada si no hago caso a lo que Dios me está hablando. Tenemos que entender que cuando Dios habla, tenemos que obedecer. Vaya y obedezca cuando Dios le mande y le hable en sueño o en visión. Vaya y hable. No se quede callado. Divulgue la palabra del Señor, háblela, exprese todo lo que Dios le ha dado para que usted pueda entender los designios de Dios, lo que Dios quiere. El avivamiento en Nínive fue notable, ejemplar. Jesús lo mencionó delante de sus oyentes para vergüenza de ellos. Alguien mayor que Jonás le predicó el arrepentimiento y fueron testigos de su milagro. Sin embargo, ellos rechazaron el mensaje del juicio. Gracias, y lo llevaron a la cruz. En Lucas 11:32 pueden leer ahí. No hay día, gloria a Dios. Hoy en día el mensaje aún se anuncia, pero donde nos encontramos frente a un arrepentimiento como el de Nínive. Los habitantes de Nínive se arrepintieron. No tuvieron privilegios como Israel. Oyeron solamente una profecía insensible que no tenía interés en que los hombres se convirtieran y fueran salvos. Oyeron a Jonás tan solo una vez, muy brevemente. El mensaje era muy desalentador a Nínive y oyó solamente amenazas, pero ninguna invitación para su conversión. Jonás no anunció el perdón ni tampoco el arrepentimiento, solamente anunció un juicio severo, o sea, que tan solo vivían 40 días más. Jonás no fue compasivo con las necesidades de las personas, predicó sin motivación. Su mensaje no contenía ninguna señal de amor, no pidió la misericordia de Dios para ellos, como Abraham. En Génesis 18:22, ahí lo puede leer. Moisés, Éxodo 32, ahí también lo puede buscar. No le gustó que Dios tuviera compasión de Nínive. Los ninivitas tenían muy poca esperanza, no sabían nada del amor de Dios, no conocían el sacrificio de la propiciación, no recibieron ninguna invitación como en Isaías 55. ¿Cómo fue que ellos recibieron el mensaje? Todos oyeron la palabra de Jonás. Toda la ciudad se involucró, todo tránsito se detuvo y todo trabajo cesó. Se hicieron preguntas serias acerca de Dios, desde el rey hasta el último hombre. Todos se arrepintieron, se postraron delante de Dios, vestidos de silicio y de ceniza. Todos clamaron a Dios, aunque el mensaje de Jonás no ofrecía gracia alguna, sino solamente juicio. Aún así ellos tuvieron mínimo y querían aprovechar los 40 días para salvarse por medio de la salvación. Una amplia respuesta a la oración, y Dios oyó su clamor y se compadeció, y su arrepentimiento fue sincero, trajo frutos. En Jonás 3:10 nos pueden decir: la fe sin obra es muerta. Santiago 2:17. Decir Señor, Señor no es suficiente. Mateo 7:21. Dios exige frutos de arrepentimiento. Quiere que nos arrepintamos de todo corazón, hermanos. Que busquemos la presencia de Dios. Hoy en este día, amigo, amiga que me estás escuchando a través de este video, yo te pido que si vas a buscar a Dios, hazlo de todo corazón. Si vas a tener arrepentimiento, hazlo íntegro para Dios. No dudes del amor de Dios, no dudes de la salvación, porque Dios trae la salvación a nuestras vidas, trae un refrigerio a nuestros corazones. Hoy yo te invito a que aceptes a Cristo si no lo has aceptado.
No se olviden, hermanos, amigos y hermanos, de dar like para que este mensaje se comparta a otras personas. Coméntelo, denle like y suscríbanse para que estos mensajes lleguen a otras partes de la República Mexicana. Tenemos que hablar de la palabra del Señor, tenemos que pregonar la palabra, tenemos que obedecer a Dios. Dios les bendiga en esta hermosa tarde y que el Señor los bendiga a todos.